Buenas tardes a todos los que luego nos escucháis por el canal. Podríamos bajar un poquito también el volumen. Y pues también, pues bienvenidos los que, aunque no sea en directo, pero luego pueden escuchar, ¿verdad?, lo que Dios nos da, como también escuchamos a otras personas lo que Dios le da, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir con estos mensajes que llevamos 2 veces y con hoy 3, hablando de una vida completa, de una vida plena. No queremos tener una vida en Cristo que no nos satisfaga, porque hacer eso es no estar, ¿verdad?, siendo alimentado por la vida de Dios, y la vida de Dios no está moviéndose, fluyendo en nosotros. Dios no nos ha dado la salvación, ni la redención, ni el Espíritu Santo mora en nosotros para que tengamos una vida simple, una vida cristiana que no deja huella, una vida cristiana que es prácticamente muy difícil de distinguir. La vida de Dios no es eso. Entonces es necesario, como ya venimos diciendo, tenemos que comprender bien la Biblia, porque la Biblia no es para andar jugando con ella, ni para usarla para lo que no se debe, ¿vale? Entonces cada uno va a sembrar y lo que siembre va a recoger. Entonces a veces la recogida viene por los años, ¿verdad?, donde nos hemos encontrado que mi vida no ha sido una vida plena, no ha sido una vida fructuosa, no he podido conocer totalmente todo lo que Dios me daba, y yo creo que no es un buen camino. No sé qué pensamientos puede llegar a tener un cristiano cuando vive este tipo de vida. Dice, bueno, cuanto yo menos me involucre, cuanto yo menos haga y practique la vida cristiana, pues vivo una vida más desahogada, sin ninguna preocupación, sin ninguna responsabilidad en cuanto a los demás hermanos. No sé qué pensamiento le puede venir a una persona cuando hace y vive de esta manera. Entonces, esta sería la tercera vez que hablamos de esto, la vida plena, tercera parte. Dicen que la primera siempre es la buena, pero eso es en las películas. Todas las partes que podamos sacar y compartir son buenas, porque un tema no consiste en un mensaje. Lo podemos hacer en un mensaje, pero nos dejaríamos atrás mucho contenido, y el contenido todo es bueno. Entonces, bueno, el domingo hemos acabado, no voy a repetir porque si no se nos haría muy largo, ¿vale? Cuando venimos a la iglesia y nos ponemos delante de la palabra de Dios, hay que esforzarse en memorizar, en quedarnos con lo que Dios nos habla, para en cuanto volvamos a enganchar con el mismo tema, empiecen a surgir, bueno, pues ya la memoria empieza a funcionar. Dice, pues más o menos habíamos quedado por aquí o hemos andado por allá, y esto es de lo que ya hemos visto como consejo de Dios y tal. Bueno, yo voy a comenzar con esta frase que dijo Moisés en sus últimas palabras. A ver si recordáis dónde estaba. Escoge pues la vida para que vivas. Parece algo que no tiene... Esta repetición como que no tiene... pero hay que pensar. La Biblia es para meditarla, para pensarla, no para jugar con ella. Entonces, dice, escoge pues la vida de Dios para que vivas. En esta tierra, en el tiempo que estás sobre esta tierra, vivas la vida de Dios plena y completa. ¿Sí? Pues más o menos por ahí nos quedamos y por ahí, ¿verdad?, queremos volver a empezar. Pero esto tiene unas condiciones.
Yo quiero vivir, quiero disfrutar, me gusta el mensaje de tener una vida plena, quiero ir a por esa vida plena. Ese es el deseo de alguien que quiere madurar, no el que cree que ya maduró todo lo que tenía que madurar, y eso es imposible, es imposible. Entonces hay condiciones, y a veces usamos mucho la palabra de Dios, el amor de Dios es incondicional. No. El amor de Dios tiene hay unas condiciones, ¿vale? Y las condiciones sobre esta frase tienen que ver, primero necesitamos saber qué es una condición. Alguna vez hemos pensado, hemos ido al diccionario de la Real Academia Española y hemos dicho, bueno, pues esta palabra realmente ¿qué significa? ¿Qué es una condición? Yo lo voy a resumir en pocas palabras, como intento hacerlo siempre para que sea fácil de memorizarlo. Una condición es una cláusula obligatoria. Hay una cláusula obligatoria para vivir una vida plena con Dios en esta tierra. Es una cláusula obligatoria de la que depende la validez de este hecho o de esta promesa, que es lo que estamos tratando. Dice, escoge, fue lo que aconsejó al pueblo Moisés, y escoge la vida, escoge a Dios, escoge la vida de Dios completa, todo lo que conlleva para que tú vivas. Pero para que esta promesa sea real en nuestras vidas hay una condición, que quiere decir, vuelvo a repetirlo, es una cláusula obligatoria, de la que depende la validez de un hecho, en este caso de una promesa para la vida. Para esta vida en la que estamos queriendo hablar, en la que estamos queriendo buscar el consejo de Dios, hay una cláusula que es obligatoria. ¿Y cuál es esta cláusula? Pues el amar a Dios. El amar al Señor es tu vida. La cláusula obligatoria para que se cumpla la promesa de la vida plena es amar al Señor. De hecho, si recordamos bien, que lo recordamos, hay un mandamiento, ¿no? Dice, amarás al Señor, tu Dios. ¿Ves? Ahí está la cláusula. Y a partir de ahí, las promesas de Dios empiezan a ser verdad, reales en nuestra vida. Esta es. Y es obligatoria, porque si no amamos a Dios sobre todo, esta cláusula nos la estamos medio obviando, sabiéndola, pero no haciéndola. Y es obligatoria para que sea válida. Y ahora aquí puede surgir una pregunta, y sería, ¿amamos al Señor? ¿Amar al Señor es mi vida? Es una pregunta que nos podemos hacer o que debemos hacernos personalmente. ¿O cuál es mi vida cristiana? ¿Cuál es mi vida cristiana? Está dentro de esta cláusula que lleva consigo un final de una promesa. La vida plena con Dios. Amo al Señor, esa es mi vida cristiana, o tengo varios amores, podríamos decirlo así. Estoy muy dividido en mi corazón en muchas cosas. Cada uno tiene que ser hablado por el Espíritu Santo. La Biblia, para eso la usamos, para dar un paisaje, más que un paisaje, un panorama. Un panorama de las advertencias y de los consejos y de las bendiciones de Dios. Y ahora, como la salvación es individual y la vida de Dios es individual, hay que ir a por algo. O voy a por todo o voy a por algo. El consejo de Dios, que es el mismo que puso en el corazón de Moisés, escoge la vida. Escógela. ¿Para qué? Para que vivas. Para que tu vida y la mía en esta tierra sea una vida de gran provecho. Que las palabras
que los hechos, que la forma de vida tengan una eficacia personal, familiar y para él perdido. Es el todo, parece poco, pero es el todo. Y a partir de ahí arrancamos, ¿vale? Arrancamos. Depende de si amamos, seguimos y atendemos la voz de Dios. De eso depende. Son tres cosas que hablaremos en otra vez, ¿vale? Pero ahora vamos a continuar, pero tomando esto que he dicho como cabecera, ¿vale? Vamos a ir otra vez al libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 y en el versículo 15. Que es por donde va este mensaje y por donde el Espíritu Santo nos ha ido guiando en estos días. 30, 15. Tenemos aquí que dice, mira, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice, porque yo, dice, te mando hoy que ames al Señor, tu Dios. Dice, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios, dice, te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión. Sabemos que esta parte tiene que ver con la entrada del pueblo de Israel a Canaán, ¿sí? Lo que se iban a encontrar, y estas eran las últimas palabras de, bueno, es 2 capítulos, pero lo último que habló Moisés a su pueblo. Grandes cosas le dijo, que no quedaron ahí, como yo suelo usar esta manera, sino que han trascendido y nos llegan hasta los días de hoy. Cuando el Señor atrae hacia Él a un ser humano, cuando es atraído por el Señor, es esta misma situación. Dice que pone delante la vida, la muerte, el bien y el mal. Lo pone delante de nosotros para que escojamos. Y Dios dice, escoge la vida para que vivas. No hay por qué vivir una vida ahí pues con muchas dificultades. Claro que hay problemas, pero la fe nos hace avanzar. Si hay una montaña que no podemos superar, dice que la fe, como un grano de mostaza, es una clase de fe que lo que dice, moverá montañas, desarraigará cosas delante de nosotros, ¿vale? Entonces, dice, vamos un poco a meditar en esto. Yo he puesto delante de ti, que es el versículo 5. Todo ser humano, todo, tiene una ambición, y es obtener la vida y el bien. ¿Nos confundimos diciendo esto? ¿Qué ser humano no ambiciona el obtener la vida y el bien para él? Yo creo que el mundo anda buscando siempre esta parte. ¿Quién busca el mal? ¿Quién busca que le pasen cosas malas? Nadie. Bueno, no sé si habrá alguien por ahí, pero en condiciones normales no es normal, porque el hombre, el ser humano, busca el bien y busca la vida, obtener la vida y el bien. ¿Y sabe lo que también busca? El escapar de la muerte y del mal. Yo no sé si meditamos suficiente en la palabra de Dios, porque dice que anhela, que desea, que ambiciona, pero también dice que escapa. Lo que quiere es escapar de la muerte. Nadie, vamos a decir en términos muy generales y con un alto porcentaje, nadie dice que quiere morirse, a no ser que esté bajo unas circunstancias de una enfermedad que ya no pueda más y salga por su boca. Bueno, Jeremías tuvo
una situación que salió eso por su boca. Estaba en una situación de depresión, mal, y dijo, bueno, pues mejor irme con el Señor. Pero en condiciones normales de la humanidad en general, lo que quiere es escapar de la muerte y del mal. ¿Quién no quiere hacer esto? ¿Quién quiere acercarse al mal? Nadie. En una manera muy normal, nadie, ¿vale? Pues todo ser humano ambiciona y quiere escapar. Y también dice que desea la felicidad y ¿sabe lo que teme? La miseria y la desgracia. Cuando nosotros decimos la miseria y la desgracia, es algo que el hombre teme. ¿Y cuándo empieza a pensar en estas cosas? Cuando se ve muy cerca de que todo esto le vaya a ocurrir. Pero cuando tenemos algo con qué vivir, algo que nos permita a tener una vida relativamente normal, no piensas en esto. Pero cuando algo de esta situación se acerca, dice que el hombre teme a la miseria. ¿O qué creemos? Que a veces gente que no tiene nada, que está en la calle tirado, que se encuentra sin ningún recurso, no tiene temor de la miseria, de cada vez degradarse más y más, tiene un temor. Y a veces vemos que cuando una persona cae en esos niveles tan bajos, tiene un escudo de defensa que es la rebeldía y todo el mundo le molesta, crea un espíritu malo en él, porque teme a la miseria y él se encuentra posiblemente en esa miseria y en la desgracia. ¿Quién no teme a una desgracia? ¿Quién dice, me da igual la desgracia que me pase? No es normal. Pues el hombre teme estas cosas. Entonces, dice, pues por todo esto que hemos hablado, Dios pone delante de nosotros este versículo. Por estos motivos que estoy hablando, Dios a cada ser humano pone delante de él esta situación, la vida y el bien, para que no le ocurra esto, para que no le ocurra esto. Y dice, bueno, pues todos los años que he vivido con mucha angustia y con una mala vida, el Señor podía haber hecho algo antes por mí, ¿no? Podía haber puesto delante de mí la vida, ¿no? Para que yo pudiera elegir. Mira, los tiempos son de Dios, y cuando Dios lo hace así es por algo. Nuestros pensamientos nunca no son los pensamientos de Dios. Eso es algo que es radicalmente absoluto. Aquí no hay de decir, bueno, más o menos, no, es absoluto. Para esto, dice, he puesto delante de ti, para obtener, dice, todo el bien que deseo. Fíjate, esta es la bondad de Dios y la misericordia de Dios, para obtener todo el bien que deseo y evitar toda la miseria que temo. Parece una poesía, ¿eh? Pero aquí hay mucho donde meditar. Obtener todo el bien que deseo y evitar toda la miseria que temo. Para eso Dios pone delante de cada uno de nosotros, y por eso es tan incomprensible cuando el Evangelio se presenta delante de una persona que no acepte lo que el Señor le ofrece. Prefiere amar otras cosas, prefiere hacer otras cosas, sin darse cuenta de que su propio corazón está ambicionando obtener vida. Y cuando Dios le presenta la vida que debe llevar en esta tierra, la rechaza. ¿Esto puede ser así? Muchas veces. Muchas veces. Pero
El Señor no es como nosotros y conoce cada corazón, cada persona en esta tierra, y piense lo que piense esta persona de Él, de Dios mismo, tenga los planes que tenga, ambicione lo que ambicione, el plan de Dios es que se va a presentar a su vida en esta tierra. ¿Para qué? Para ponerle delante de Él la vida, para ponerle delante de Él la vida, el deseo, o sea, todo el bien que deseo y evitar toda la miseria que temo. El temor a la miseria son cosas que a veces pasamos por alto porque tenemos la vida medio resuelta. No hemos llegado a niveles, a lo mejor, muy bajos en lo que es una persona, un ser humano en esta tierra. Pero yo creo que no pensamos en esto, pero tampoco pensamos en que si esta miseria y este temor están en mi corazón, porque ¿de dónde sale el temor a la miseria? De dentro de mí. Y si está en mí, es porque es una realidad. Entonces, no podemos pasar, no debemos de pasar por alto lo que Dios nos pone por delante. Y estas son unas grandes palabras que debemos de atesorar en nuestro corazón. Y si tenemos buena memoria, en nuestra mente. Yo no tengo problema cuando una persona tiene un deseo, un buen deseo de conocer la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo sabe. ¿Y qué hace? ¿Quieres entender? Perfecto, está muy bien lo que estás queriendo hacer. Yo te voy a recompensar con mayor entendimiento. Y el Espíritu Santo empieza a escribir versículos en nosotros. Y nos damos cuenta cuando hay una situación o algo, o no sé, algo cotidiano, que de repente, ¡pum!, me viene el consejo por medio de la palabra de Dios. ¿Ves? Para eso sí que hay que utilizarlo. El consejo, que no esté basado en la palabra de Dios, cuidado. Puede estar en base de hombres, olvídate, ¿sí? Bueno, evitar la miseria que temo. Y ahora viene el consejo también. Obedece y todo saldrá bien. Bonito, ¿no? Sencillo parece. Pero el tema de la obediencia es bastante... Cuando se nos habla al cristiano de obediencia, la verdad que cuesta. Y cuando nos ponemos a querer obedecer sin fe, son un tiempo a veces muy corto, que parece que hay una obediencia a Dios, pero luego cae. ¿Y por qué cae? Porque la obediencia tiene que ir acompañada de fe, y como no confiamos en el Señor, lo hacemos por nuestras fuerzas, volvemos a lo mismo. O sea, esa obediencia desapareció. Entonces, obedece y todo saldrá bien. Quédate con estas promesas. Sin que eches en falta nada. ¿No sugiere alguna pregunta esto? ¿A veces has notado o notas de que echas en falta cosas? Venga, aunque sea con la cabecita. Siempre todos estamos parece que nos hace falta. Pero cuando llegas a madurar, la mentalidad que adquieres es que esto no lo pasas bastante sin más. Dice, ¿qué echas de menos? Cuando el Señor está bien reinando en tu espíritu, si tengo, tengo, y si no tengo, no tengo. Eso nos lo ha enseñado también el Espíritu Santo, ¿no? Es ese famoso versículo, dice que el Señor me ha enseñado a vivir en pobreza y en riqueza, en abundancia y no. Pues eso es algo que tenemos que aprender, o que debemos de aprender. ¿Para qué?
para no desviar nuestro corazón. Hay mucha gente, cristianos, yo estoy hablando a los cristianos, ¿vale? Dice, no, es que sirviendo al Señor o siendo cristiano en ese nivel, voy a echar de menos muchas cosas. Yo no quiero ni preguntar qué cosas se está echando de menos. Ni quiero ni preguntar, porque más o menos sé por dónde van. Entonces la respuesta es, confía en el Señor, tu Dios. Dice, porque todo saldrá bien. Obedece con fe y nunca vas a echar nada de menos. Todo lo contrario. Vas a echar de menos la presencia de Dios en ti. Cuando un cristiano, eso sí que es peligroso. Cuando ya no es que echemos en falta cosas materiales o cosas de otro tipo, es cuando echamos en falta la presencia de Dios. ¡Wow! Eso ya, si echamos en falta la presencia de Dios es que algo anda bastante mal. ¿Por qué? Porque no hay obediencia, no obedecemos. Y si el tema de la obediencia es que necesitamos hablar mucho de ello, porque si yo me propongo en mi corazón vivir echando de menos muchas cosas, la obediencia va a ser una de las cosas que no voy a echar de menos. ¿Por qué? Porque cuesta. Porque no entiendo, porque no comprendo las Escrituras, entonces me cuesta obedecer. Pero cuando yo entiendo las Escrituras, todo lo contrario, lo que voy es a obedecer, a tener fe para obedecer, porque todo va a ir bien y no voy a echar de menos nada. Entonces, bueno, el tema de la obediencia es fundamental para un cristiano. Y no en la carne, como dice también la Escritura, no por nuestras fuerzas, nunca. No hagamos eso. Aunque a veces empecemos con ese deseo por nuestras fuerzas, cuando ya damos 2 o 3 traspiés y se nos vuelve a aconsejar, no estás haciendo lo que Dios te pide, a lo mejor nos damos cuenta de que necesito fe para obedecer. No está mal, pero no tardes en que eso ocurra. Es desde el principio, que la fe te acompañe en todo lo que hagas con el Señor, ¿vale? Todo ser humano es movido. El ser humano no es algo estático, no es algo insensible, no es una piedra, no es alguien que no tiene vida, es alguien que se mueve, que tiene un movimiento, tiene un mover por sí mismo. Es movido y gobernado, perdón. Un día me puse a escribir un estudio, creo que era este al principio, y venía en la furgoneta, no iba conduciendo, y quería escribir, y vamos, aquello era imposible. Y no entendía, luego tuve que pensar muy bien qué es lo que había puesto porque no lo entendía, a veces me pasa, que no podía, y ahora pues no daba yo con esto. Todo ser humano es movido y gobernado en sus acciones por una de estas 2 grandes fuerzas. A veces hay que usar tecnicismo, pero tecnicismos que podamos comprender todos, ¿no? El hombre es movido, sí, ¿entendemos esto? Nos movemos, es movido en el sentido, es motivado a hacer cosas, sí, eso entendemos, bien, pero también nuestras acciones son gobernadas, tienen un gobierno, y ahí es a donde hay que pararnos a pensar. Somos movidos, motivados a hacer cosas en nuestras acciones, pero tenemos que... ¿Quién es el que me motiva y quién es el que gobierna mis acciones? Dice, bueno, yo soy cristiano, doy por hecho que es el Espíritu Santo. No siempre. No siempre. Y eso es en lo que
hay que ponerse en serio, porque no siempre somos gobernadas nuestras acciones por el Espíritu Santo, porque hay dos grandes fuerzas. Podemos usar esta palabra. ¿Fuerzas por qué? Porque no podemos controlarla, puede que nos controlen, puede que controlen nuestro motivo, puede que gobiernen nuestros hechos. ¿Me confundo? ¿O siempre hacemos todo esto gobernados y motivados por el Espíritu Santo? Las cabezas ni así, no. Bien, es verdad. ¿Por qué vamos a andar aquí? No. Pero hay que avanzar. La Biblia nos lleva a madurar, a madurar. La parábola del sembrador, el terreno último, dice que hay un proceso de madurez. Una semilla dice que da 30, pero no para, dice da 60. Hay un proceso de madurez. Porque la Biblia siempre, la palabra de Dios nos lleva a madurar, a crecer, a entender más, a comprender la Escritura, a hacer más lo que Dios nos dice. Mira, si no hacemos lo que Dios nos dice, es que es imposible. Estaremos tratando con personas con los años que sea, como adolescentes, como niños. Bueno, yo no es algo que me invento, es que hasta el mismo Pablo decía esto, es que sois como niños. Y si tú miras desde cuándo está escrita la carta esa, habían pasado bastantes años. Y todavía tuvo que decirles, como niños. Entonces, esta es la motivación. ¿Cuáles son estas dos fuerzas, vamos a decir? Vamos a usar esta palabra. La esperanza o el miedo. O somos motivados y somos gobernados por la esperanza, o somos motivados y gobernados por el miedo. Si hay temores, es falta de fe, porque la fe echa fuera el temor y el miedo. Porque a veces tenemos estos miedos, como hablábamos antes, ¿no? Que tenemos miedo, como a ver si... o temor, una ambición de tener el bien y escapar. Bueno, sí, desea la felicidad y teme la miseria. ¿Ves? Hay temor. Y el temor es una fuerza que nos puede gobernar, ¿eh? El miedo. Pero la esperanza no hace esto. La esperanza nos lleva hacia adelante. La esperanza es como ese ancla, ¿no? Que está dentro de la presencia de Dios, que siempre nos mantiene sujetos y nos mantiene firmes. ¿Ves? Pero es una fuerza, tiene poder, tanto la esperanza como el miedo. ¿Cómo quiero yo vivir? ¿Temeroso? ¿Qué será de mí? Yo he oído hasta que dice, es que yo no sé si entregarme a Cristo porque no sé qué va a pasar. De hombre, pero no lo sabes tú, no lo sé yo, pero Dios lo sabe, y si lees la Biblia te va a decir que si tú te entregas a Cristo, Él va a saber cómo hacer contigo y conmigo. Dice, no temas, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Entonces, es mejor ser impulsados y motivados y movidos por la esperanza en Cristo y gobernados por esa esperanza que por otra cosa. Porque el miedo para un cristiano, el temor no es bueno. Solo hay un temor que es bueno y necesario y también sale en todo esto. Es el temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, seremos los mismos en público, en privado, somos los mismos. Porque ya hemos comprendido, porque nuestra fuerza, nuestra motivación y nuestro gobierno es la esperanza en Cristo. Y eso tiene mucho poder. Si yo espero en Él, si yo confío en Él, porque esperar es esperanza, confío en Él. Y eso tiene que desarrollarse.
No es lo mismo la fe de un recién convertido a una persona que lleva queriendo caminar por fe en tiempo. Bueno, puede llegar el caso de lo que hablábamos, que puede ser un niño todavía en la fe. Pero en situaciones normales no debería de ser así. La esperanza de obtener el bien y el miedo de ser atrapado por el mal. Esperanza de obtener el bien de Dios, la vida de Dios. Esta esperanza es una gran fuerza que te lleva a obtener el bien de Dios. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Y qué dijo luego? Con la B y el mal. Pues aquí está la esperanza de obtener el bien. Y el bien de Dios es un tema muy amplio. El bien de Dios, porque el bien viene de bueno y Dios es bueno. Y su esperanza no nos defrauda. Entonces, ¿cuál es nuestra vida? El amar al Señor conlleva esto. En la esperanza de obtener el bien y el miedo de ser atrapado por el mal. Si yo creo que el Señor me va a abandonar y temo que mi esperanza no es real, algo pasa en mi creencia, algo pasa en mi relación con Dios. Porque o creo que es realmente firme o hay una cierta duda de que esto va a ir bien. Eso es algo que hay que hablar con Dios. Y tenemos que ser enseñados, porque el hecho de haber nacido de nuevo y llevar nuestras vidas en organizaciones, en iglesias cristianas, no nos garantiza nada de esto. La garantía está en Jesucristo, en la esperanza. Y se echa fuera el temor y los miedos. ¿De qué será de mí? La esperanza de obtener el bien, ahí lo tienes. El Señor va a cuidar de ti y va a cuidar de mí. Hay lo que hablábamos antes, que hay algo que hacer, que es amar al Señor, y a partir de ahí, adelante. No he hecho de falta de nada. Posiblemente cuando una persona empieza a caminar con Cristo, pues esto le sea un poquillo más difícil. Más difícil porque Dios está obrando en él y está tratando con su vida, llenando sus huecos, sus vacíos, sacando pues estos pecados de su corazón, limpiándole y demás. Y bueno, puedes llegar a tener esa sensación y no es mala, pero no es la forma de vivir, ¿vale? En el versículo 19 de Deuteronomio nos encontramos que dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Ahora dice, escoge. Escoge pues la vida. Dice, para que vivas tú y tu descendencia. Aquí hay una promesa. Para alcanzar la promesa que decíamos que tenía que haber, ya no nos acordamos. Una condición, ¿no? Amar al Señor. Y amamos al Señor y hay una promesa que nos espera, que dice que la vida de Dios va a ser tan especial, tan poderosa en la vida en el interior de un ser humano, que va a tener esa vida, esa promesa de vida en esta tierra, de una vida completa y plena, en un avance, en un desechar, en un despojarnos, en un huir del mal. Esta es la vida cristiana. Ahora Moisés, de parte de Dios, lo dejó a la elección, dice, lo dejo a que vosotros elijáis, invitándoles a elegir
¿Lo qué? ¿Qué le dijo? ¿Lo leemos? Escoger la vida. Les dejó, dice, esto, os invito a que elijáis, pero yo lo que os aconsejo es que elijáis la vida. ¿Verdad? Y aquí entramos en el temor de la muerte, el temor de la miseria, el temor, el miedo a todas estas cosas, pero el que elige la vida de Dios es suficiente como para que el temor salga fuera de nuestro corazón y de nuestra mente, y a veces simplemente son pensamientos que vienen, pensamientos temerosos, pero que esos pensamientos no lleguen hasta nuestro espíritu, porque entonces se hará y se concebirá una acción que puede ser para bien o puede ser para mal, ¿vale? El problema que viene ahora con esta elección, que dice, bueno, pues yo os dejo y elegí lo que queráis, nos encontramos con un problema, y es un problema que por la declaración de fe que tenemos en esta iglesia, en la iglesia en la que nos reunimos, el problema viene a ser la gracia y la responsabilidad del hombre en cuanto a la salvación. Hay dos posturas muy equidistantes, vamos a decir, muy alejadas. Hay grupos cristianos que creen que el hombre no puede hacer nada, no tiene elección, es simplemente la gracia de Dios, es el que llama, el que salva y el que dice quiénes son. Hay otra postura en el otro lado que tiene que ver con la elección del hombre. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Cuál es nuestra declaración de fe? ¿Cuál es la fe que tenemos nosotros en cuanto a esto? Está en la Biblia. Claro, hay gracia, por supuesto, salvos por gracia, pero si yo no respondo a esa gracia, queda no inservible en sí misma, porque la gracia nunca queda inservible, es algo que viene de Dios, pero no se efectúa la salvación. Y esto vamos a leerlo porque es un problema en pasajes bíblicos, ¿vale? Vamos a leer el Salmo, Salmo 3. Salmo capítulo 3 y el versículo 8. Salmo 3, versículo 8. El problema viene cuando dijo Moisés, vosotros elegís. Yo os aconsejo que elijáis esto, pero ahora tenéis que elegir. Y ahí es a donde vienen los dos polos, ¿vale? Vamos a leer este salmo que dice en el versículo 8 del capítulo 3, ¿la salvación de quién es? ¿Del Señor? Dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí tenemos un apoyo. La salvación es de Dios. Nadie puede conseguir la salvación. La salvación es un regalo por misericordia, por algo que el hombre no merece, pero por misericordia y por gracia y por misericordia el Señor atrae al ser humano hacia Él y le pone delante y dice, y ahora tú elige. ¿Ves? Entonces sí que hay estas dos cosas. No hay una ni hay otra, así sueltas, vamos a decir, que sean exactamente eso, sino que tanto es la gracia de Dios y tanto es la respuesta que tú y yo tenemos que tener, ¿vale? Vamos a leer entonces en el Evangelio de Juan y nos vamos al Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, el capítulo 3. Ahora viene la otra parte.
Y estamos leyendo lo que Dios dice, no lo que los hombres se interpretan, sino lo que Dios dice. Capítulo 3, versículos 19-20. Está en este pasaje, que nos lo sabemos o debemos de sabernoslo de memoria, sobre todo los 2-3 primeros versículos. Pero vamos a leer el 19, dice, y esta es la condenación. O sea, no hay salvación. Ah, pero no es por gracia. Dice, sí, pero aquí falta tu respuesta. Dice, y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo, el Señor. Y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. Dice, porque sus obras eran malas. O sea, ellos eligieron otra cosa. La luz, el Señor vino al mundo a salvar, no a condenarles, sino a salvarles, a que tuvieran oportunidad, a que la gracia de Dios se manifestara en Jesucristo. Dice que el Señor vino lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Pero aquí vemos que tanto en este momento como en nuestro tiempo, la luz del Evangelio está. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué elijo? Como dice aquí, la luz vino al mundo y los hombres amaron, eligieron, porque el amor tiene que ver con elección, con elegir, con dar. Cuando yo voy detrás de algo, es porque amo algo, que cuando quiero estar con alguien es porque le amo, ¿verdad? Esto tiene que ver con esto. Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora en el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Aquí hay una elección, sí o sí. Dice que aborrecen, dice que odian la luz. O sea, cuando el Evangelio se presenta, la luz, dice que el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios, se presenta, hay personas que odian, aborrecen la verdad. Yo no sé si habéis tenido experiencias en este sentido, claras, de decir, ¡buf!, que es algo que es como una explosión. La aborrecen la luz. Y, bueno, sus obras son malas, pero puedes tomar una lección, porque el Señor se ha acercado a ti, ha venido a ti, ¿vale? Y para que sus obras no sean reprendidas, dice, mira, yo tengo un apunte aquí que dice, odian la luz y se niegan a acercarse a ella. Dice, porque temen, dice, que sus pecados queden al descubierto. Ese es el temor. Fíjate, ves cómo el hombre tiene temores y tiene miedos y tiene miedo a la miseria y tiene miedo tal, pero cuando se presenta y le pone el Señor delante de él la verdad, la luz, elige, escoge bien. Yo he tenido gracia, de hecho estoy delante de ti por medio del Evangelio, estoy delante de ti por gracia. Eso es algo que yo quiero hacer por la humanidad. Dice, y por medio de la fe seréis salvos, os salvaréis, seréis limpios y ya no tendréis ningún problema de exponeros a la luz, sino todo lo contrario, que el deseo es vivir ¿en dónde? En la luz. Por eso como cristianos no debemos de tener dobles vidas y hacer cosas detrás, ni hacer cosas por detrás. Porque eso nos vamos al versículo y al versículo en la parte mala. Se esconde para que no vean sus pecados. Esto no está bien, porque eso no nos da una vida plena, ni completa, ni abundante. Eso mengua a la vida de Dios en nosotros, ¿verdad? Parece que es mucho contenido, parece que es mucho lo que hay que hacer, simplemente es tener un corazón para Dios. Esa es la premisa. Ama al Señor y la promesa se cumple y vivirás completa y plenamente en esta tierra.
dando frutos, sufriendo como el que más, teniendo enfermedades. Esto es así. Uno más, Efesios, carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 7 y 9. Carta a los Efesios 3. Creo que lo he copiado mal. A ver. Del cual dice: yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Creo que lo copié mal, pero vamos a leerlo de todos modos. En el 7, del cual dice: yo fui hecho ministro, dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, dice, que creó todas las cosas. Bueno, hay una mención a la gracia, y la gracia que obtuvo Pablo para su ministerio. Aquí, bueno, podemos usarlo. Lo que está diciendo Pablo, dice que esto, lo que yo estoy haciendo para el Señor, no lo hago por mis fuerzas, no lo hago por mi iniciativa, no lo hago porque él venía de una vida muy estudiosa, ¿vale? Sino esto lo que yo estoy haciendo, mi ministerio, es por la pura gracia de Dios. O sea, y lo que anunciaba era el evangelio de la gracia de Dios. O sea, aquí podemos, bueno, un poco ampliar esto al servicio de Dios. Estamos bastante enfocados en este tema, la vida personal, pero ahora podíamos abrir un poco y decir, mira, el que sirve a Dios no es porque le guste o algún pensamiento de ese tipo, como he dicho, sino es por gracia. La gracia de Dios ha preparado a ciertas personas, las ha hecho personas o hijos de Dios que están siendo formados para un cierto tipo de trabajo o de servicio o de ministerio. Y es así, y es lo que hay. Entonces, la gracia de Dios actúa en todas las áreas de nuestras vidas. El que nosotros podamos vivir en que la tierra siga funcionando es porque Dios quiere, porque tiene un plan. Y cuando Dios ve la vida de los hombres, la ve a la vez. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Cuando Dios mira y ve, para Él siempre es un presente. Él ya ve todo. Y le descubre sus planes, por poner un ejemplo de Juan, de los últimos tiempos. Le desvela una situación que Dios ya está viendo, que ya lo sabe. Pero le da a Juan una visión, una revelación, un descubrir el velo de una cierta situación final. ¿Ves? El Señor ve todo en ese sentido, en el presente. Entonces, yo creo que hay si entendemos bien estas cosas, los temores y los miedos y nuestras maneras de hacer las cosas, ya no empiezan a dejar de ser un problema. A mí lo que me extraña es de que siempre estemos en un mismo problema, que no hay un avance. Simplemente es seguir la Biblia, seguir lo que Dios nos habla, seguir la Escritura y obedecerla con fe.
A veces cuando usamos el versículo este que dice lo que siembra el hombre eso cosechará, parece que es de un día para otro. Mira, yo por el tiempo he podido comprobar que no es así. Que podemos estar cosechando tiempos pasados y podemos estar usando una unción que era pasada y no hay poder. No hay poder. Entonces, es bueno que revisemos estas cosas, ¿vale? Bueno, en cuanto a la gracia y en cuanto a la responsabilidad que tenemos los seres humanos para con Dios. Nos queda un pelín. Hay dos máximas, entendemos un poco esta palabra, dos máximas. Gary siempre contesta, ya tiene estudios. Dos máximas son ¿cuál sería un sinónimo? Es dos máximas, ¿no? Bueno, dos cosas, ¿cómo? No va por ahí. No, tampoco. También tiene estudio, Rafa. Dos cosas exacto. Dos máximas. O sea, hasta aquí y hasta aquí. Esto insuperable, ¿vale? Y hay dos máximas, y voy a hablar de los rabinos, no de los rabinos en sí mismos, pero dos máximas que tienen los rabinos judíos, cuando enseñan pues, las escrituras en la religión judía, judíos que nos han convertido y demás. Una máxima de ellas es que esto es bíblico, por eso lo he usado, lo puedo usar. Y esto lo decimos seguramente muchas veces. Todo está en las manos de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Todo está en las manos de Dios. Pero la máxima tiene dos partes. Todo está en las manos de Dios, excepto el temor de Dios. ¿Creéis que está en las manos de Dios que tú y yo tengamos temor de Dios? Eso no está en las manos de Dios, está en mis manos, en mi responsabilidad. Pues es una máxima, una premisa insuperable, vamos a decir, para podernos entender un poco, que es muy, muy aclaratoria. Todo está en manos de Dios, hasta ahí todo va bien. Pero hay una excepción, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, que lo sabemos de memoria, eso no está en las manos de Dios. Entendiendo qué está diciendo, que eso no es competencia de Dios, es competencia de la persona. El que tengamos temor de Dios, estemos donde estemos, con quien estemos, solos, acompañados, con el que me sigue mi cosita, ¿no? Eso que hacemos, ¿verdad? Temor de Dios. El temor de Dios es principio de sabiduría. Pero hay gente o hermanos que no son sabios. No usan sabiduría, hacen todo muy alocadamente por un impulso, ¡boom! Y dices o haces algo. No hay temor, porque el temor lo que te hace es refrenar. El temor de Dios es algo fundamental, es un principio, y un principio de la sabiduría. Ahí, cuando hay temor de Dios, empezamos a tener sabiduría de quién es Cristo, de lo que es la salvación, de cuál es el destino, cuál es mi hogar, cuál es mi verdadero hogar, que no es esta tierra. Infinidad de cosas, porque eso es la sabiduría que Dios nos da, porque hay temor de Dios. No es miedo, es temor. El temor es un temor reverente, un respeto. ¿Cuántas veces le perdemos el respeto al Señor? Hermanos, hoy la clase es un poco
densa, ¿no? Pero es así, necesitamos vivir así. ¿Cuántas veces le perdemos el respeto a Dios? Ya con el hecho de perder el respeto a un hermano, ya le estamos perdiendo el respeto a Dios. Entonces, las cosas hay que hacerlas a la luz. A la luz. Y si hay alguna diferencia de opinión, se comparte en la luz. ¿Sí? Bien. Excepto el temor de Dios. Segunda. Y aquí volvemos a someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre. Obediencia y sometimiento de la voluntad. 2 temas. Podemos decir, como alguno dice, 2 temitas a tener en cuenta. Y este es otro. Someter nuestra voluntad a lo que yo quiero, lo que yo deseo, mis deseos, someterlos a la voluntad de Dios. Y eso no nos gusta porque tenemos planes y no nos damos cuenta, no tenemos la fe, ni nos gobierna tanto la esperanza que nos alcance a decir, bueno, si este es mi plan, seguro que el Señor tiene un plan, mejor o peor, mejor. Pero no espero en el plan de Dios, no tengo fe suficiente que me lleve a esperar de verdad. Someter, dice, nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre. Dice que está en los cielos, ¿sí? Dice, es el gran, no andan nada desencaminados, es el gran objetivo de la vida del hombre en la tierra. O sea, someter la voluntad, nuestra voluntad, como cristianos, a nuestro Padre Celestial, es un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Es otra pregunta, ¿ves? Cuando leemos las Escrituras surgen preguntas siempre. Y si no, ya Jesús se encargaba en su tiempo de hacer preguntas. Le hablaban y le contestaba con una pregunta. Surge una pregunta, ¿cuál es mi objetivo? Pues es un objetivo a conseguir. Un objetivo es tener la mira en una situación e ir a por ella. Pues el objetivo de mi vida, dice, escoge la vida para que vivas en esta tierra, el objetivo de mi vida en esta tierra es someter la voluntad. Esto hay que aprenderlo. No es algo que por ser cristiano ya viene en la situación. Hay gente, hermanos, que son muy difíciles no aprenden, les cuesta mucho aprender, repiten mucho curso. Son zoquetes de la fe. No avanzan. ¿Por qué? Sometimiento en el idioma original tiene que ver, es una palabra compuesta. La primera parte tiene que ver con hiper. Hiper tiene que ver con o eper, o epe, como queramos, no lo sé exactamente cuál es la palabra para poder usar en ese... Es cuando algo que está por debajo de la piel, ¿cómo es? Epidermis, hipodérmico, ¿ves? Esta palabra es la original, que está por debajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi voluntad, que nuestra voluntad tiene que estar ¿por dónde? Por debajo, bajo la voluntad de Dios. Eso a los cristianos a veces se nos atraganta un poco, se nos complica. Entonces, revisando y queriendo tener una vida de este tipo, vemos que vamos descubriendo que hay cosas que hay que hacer. Amar al Señor nuestro Dios, obedecerle, poner nuestra voluntad debajo, someter nuestra voluntad. Jesús mismo dijo que no se haga mi voluntad, sino, Señor,
Padre, que se haga la tuya. Y lo dijo Jesús. Y tenemos un poquillo más, unos versículos donde vamos a mirar este tema. Vamos a ir al Salmo 143, versículo 10. Porque he comentado algo acerca de esto. Salmo 143, versículo 10. Bien. Lo primero que nos encontramos en este versículo es la palabra enséñame. Hacer tu voluntad. O sea, tenemos que ser enseñados a hacer la voluntad de Dios. No es algo que surge de mi voluntad. Mi voluntad no surge, de mi voluntad no surge hacer la voluntad de Dios. O me entrego a ser enseñado a hacer la voluntad de Dios, o tendré graves problemas espirituales, porque no es un tema de baja intensidad, vamos a decir, sino que es algo bastante importante. Y como digo, como dice la palabra de Dios, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Los que estáis apuntando, meditar en este versículo. Como tal, enséñame. Porque dice que tu buen espíritu, el Espíritu Santo, nos guiará a tierra de rectitud. Es la manera, nos da otra manera para vivir en una vida de rectitud. Y a mí me molesta bastante cuando veo que hasta nos creemos que estamos haciéndolo bien. Es cuando llega un cristiano llega a un punto que ya de tanto hacerlo cree que ya está bien. Y solo Dios puede sacarle de ahí. Solo Dios, porque no, por mucho que le aconsejes, por mucho que le digas, ya no te va a escuchar. Pero el Espíritu Santo, que es Dios y te ama, va a poner algún momento en nuestra vida para que aprovechemos y salir de ahí. Es enseñable, como dice, enséñame humildad y mansedumbre, ¿no? ¿No dice eso? Eso tenemos que aprenderlo. Y el Espíritu Santo usa mecanismos, vamos a usar esta palabra, para podernos enseñar. Porque aunque creamos que lo hemos alcanzado, que hemos alcanzado algo, decimos que Pablo decía, el que crea que sabe algo, claramente está diciendo que no sabe nada. El que sabe, él sabe y lo pone por práctica y sin más, ¿vale? Vamos a ir un poquito más bueno, ya que estamos en los Salmos, vamos a ir al Salmo 5 para atrás. Salmo 5 y versículo 12. Ahora dice, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Dice, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Habéis escuchado alguna vez o leído este versículo? Como un escudo me rodearás. Hay una canción que cantamos que tiene estos versículos. Dice, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Dice, como con un escudo lo rodearás a tu favor. Aquí tenemos escrito a tu favor, pero si leemos en otras versiones lo que está diciendo, con tu buena voluntad. O sea, la buena voluntad lo que produce es bendición y lo que produce es protección. A veces decimos no tengo bendición o tengo bendición,
pero no se ve por ningún lado. Hay que tener cuidado, porque aquí dice que voy a ser protegido, voy a ser bendecido, pero con tu buena voluntad. Cuando yo someto mi voluntad, que muchas veces es muy egoísta, muy fuera del plan de Dios, y no la someto a su buena voluntad, yo lo que estoy perdiendo es bendición, y lo que estoy perdiendo es protección. Y lo que ni la palabra de Dios no nos aconseja es que nos acostumbremos a vivir así, creyendo de que soy protegido y de que estoy bendecido. Eso es uno de los engaños y el diablo te lo hace creer. Te lo hace creer. Y eso no es bueno. No es bueno. Entonces hay una bendición real. Para saber cuál es la bendición real hay que ir a la palabra, la realidad de la bendición. ¿Sí? Tu buena voluntad es mejor que esté por encima de mi propia voluntad, que es de lo que estamos tratando en este punto. Último versículo de esto, vamos a ir a Hebreos. Todo esto, si no va apuntado, creo que no vamos a poder quedarnos ni con una cuarta parte. 10, versículo 36. ¿Quién iba al colegio sin lápiz y sin libreta? Nadie, ¿no? 10:36. Ahora dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá, o vivirá por fe. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Volvemos a estar en esto. Creo que yo apunté algo aquí. Cuando dice en el 36, es necesaria la paciencia, si leemos otra versión, tiene que ver con perseverar. Perseverar haciendo la voluntad de Dios. No es que cuando yo me siento un poco más ligero de cargas, de cosas, es cuando persevero en hacer lo que Dios me dice. Pero cuando yo no estoy muy bien, es cuando realmente tengo que perseverar en la voluntad de Dios, porque es mejor que la mía. Lo hacemos al revés. ¿Ves? Es por eso de leer y entender la palabra de Dios. ¿Sí? Pues aquí nos queda esto. La paciencia y la perseverancia. Es lo mismo. Porque tenemos que ser enseñados. Y porque someterla es lo mejor que podemos hacer. Y esto hay que aprenderlo. ¿Cómo Dios nos va a enseñar? Si nunca nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, vamos a ser cristianos que van no sé, empujados por una situación, por otros hermanos, pero no tenemos ninguna claridad si mi voluntad está aquí, si está allí, si está allá. No hay dirección. No hay dirección. La voluntad de Dios dice que es buena. Buena. Entonces, la bendición me acompañará, ¿sí? Y la protección también. Algo que no podemos desestimar. Porque luego no nos podemos quejar que nos pasan cosas que no tenían por qué. ¿Sí? Yo creo que vamos a dejarlo ahí. El penúltimo versículo, a lo mejor algunos recordáis dónde viene es en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Y habla de la vid. Si estáis fuera de mí,
fuera de mí no podéis hacer nada. Nada con poder, nada con unción, o sea, con respaldo de Dios, nada espiritual, porque estáis fuera de mí. O sea, si la voluntad de Dios está aquí y la mía está aquí, yo estoy fuera de su voluntad. Si está aquí, también. Si está aquí, hiper, dentro de, debajo de la voluntad del Señor. ¿Sí? Bueno, pues si podéis meditar en todo lo que hemos hablado. Yo sé que una hora hablando da pa mucho, la verdad. Y estar recibiendo una hora mucho contenido, pero yo confío y no tengo ningún problema de que el Espíritu Santo va a dejar en cada uno de nosotros la parte que más nos interesa personalmente en el momento exacto para el día de hoy. ¿Sí? Si es que hemos estado en obediencia. ¿Sí? Pues amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.